Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar entonces viendo funciones de texto. Supongamos que tenemos las siguientes palabras. Bien, acá tenemos un texto, por ejemplo, acá dice Excel y Word. ¿De acuerdo? Y lo que queremos hacer nosotros es encontrar, miren, voy a encontrar aquí la primera letra comenzando por la izquierda. En ese caso entonces vamos a usar una función que es la función izquierda. ¿Y qué es lo que decimos? Miren. Colocamos la función izquierda de este texto y le decimos que quiero el primer carácter. La función izquierda lo primero que nos pide es cuál es el texto al cual queremos aplicarle la función y luego nos pide el número de caracteres que queremos tomar. Entonces ponemos 1 y me trae el primer carácter. También pude haber hecho lo siguiente, colocábamos simplemente izquierda, el texto que está aquí, cerrábamos paréntesis y cuando no colocamos el segundo argumento, la función supone que queremos el primer carácter. Ahora, si queremos el último carácter, podemos usar la función derecha. ¿Cómo funciona esto? Miren, ponemos igual, derecha de este texto, coma 1, y acá estamos obteniendo el último, que es la D. De la misma forma, si ustedes solamente ponen derecha y el texto y cierran paréntesis, la función supone que quieren el último carácter. Ahora, por supuesto que también podemos hacer uso de más cadenas. Miren, colocamos izquierda, la celda donde queremos trabajar y por ejemplo podemos colocar 3 y tenemos todo este detalle, pero este 3 también puede ser producto, por ejemplo, de dividir 9 entre 3. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el segundo argumento, que es un número, puede ser producto de una función, de una operación, ¿de acuerdo? De una fórmula. De la misma forma, si queremos obtener los últimos caracteres con la función derecha de este texto, yo podría colocar aquí, por ejemplo, 3 o cualquier otro dato y me trae los 3 últimos caracteres. Y este 3 pudo haber sido el promedio, por ejemplo, o la suma o cualquier otra operación que me devuelva un número. Y se puede hacer de esa forma. De esa manera tenemos estas dos funciones que son muy útiles para obtener valores por la izquierda y valores por la derecha. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos, por ejemplo, extraer una palabra? Por ejemplo, quiero extraer de este texto la palabra Word. Entonces voy a usar la función extrae. Pero para esto es importante que primero entendamos el comportamiento de estas palabras. Y eso lo vamos a hacer aquí. Miren. Solamente para que quede esto claro. Acá tenemos Excel y Word. Acá dice Excel. ¿De acuerdo? Y Word. Solamente para asegurarnos que para todos queda esto claro. Y aquí vamos a colocar las posiciones que estamos encontrando. ¿De acuerdo? Miren. Muy bien. Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿dónde empieza la palabra Word? Está empezando en la posición 9. ¿De qué tamaño es la palabra Word? De 4 caracteres. Conociendo esos datos, yo puedo entonces usar la función extrae. ¿Qué ponemos? Extrae el texto que está aquí, lo que quiero trabajar, en qué posición voy a comenzar, que sería la posición 9, y qué tamaño quiero extraer de este texto, que sería 4. Entonces, de esta forma, ahora tengo aquí la palabra Word. ¿Se dan cuenta? Es la forma en la que podemos trabajar la extracción de un texto sobre un texto o una celda. Ahora, ¿qué ocurre si quiero extraer solamente el I? Miren, si solamente queremos el I, tenemos que saber dónde está. Y la letra Y está en la posición 7 y mide un carácter. Entonces ponemos aquí igual, extrae de este texto, posición 7, tamaño 1. Y esto me devuelve solamente la I. Bien, entonces esa es la forma de trabajar con la función extrae. En la versión 2010 esta función es met. Aquí Microsoft hizo un cambio y en lugar de extrae le puso met, pero luego volvió a su nombre original. Muy bien, ahora vamos a ver la función encontrar. Por ejemplo, yo quiero encontrar en este caso la palabra o la letra I, y la letra I se encuentra en la posición 7. Entonces la función encontrar lo que hace es me devuelve la posición de un texto o de un carácter en una celda o en una cadena. Y me devuelve 7, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Me está devolviendo 7. Pero si yo quiero, por ejemplo, encontrar la palabra Word en este texto, en esta celda, entonces, miren, ponemos encontrar. Quiero buscar Word.
También puedo encontrar esto en esta celda y lo que me va a devolver es la posición inicial. ¿Se acuerdan que vimos? 9. Me devuelve 9 porque justamente ahí empieza la posición. Entonces, con estas funciones que hemos visto en este momento, nosotros podríamos ser capaces de hacer muchas cosas. Por ejemplo, si yo tengo este código y acá quiero obtener el nombre, miren, por ejemplo, veamos, aquí voy a colocar algunos códigos y ponemos 101, Pedro, 102, Ana, 105, Luis, y por ejemplo 110, Juan. Y aquí quiero obtener el nombre. Hay muchas formas de hacerlo. Una forma es usando el autollenado de Excel, que esto es espectacular a partir de la versión 2013. Mire, Excel reconoce un patrón y va a entender qué es lo que tú quieres. Acá colocaste Pedro, y si yo coloco la A en este caso, Excel sospecha, entiende, calcula que tú quieres obtener solamente esta parte de la cadena que está aquí y te propone todo esto. Bien, ¿por qué? Porque reconoció el patrón y lo hizo por ti. Pero si esto no funciona porque el patrón es muy complicado, entonces tendríamos que conocer un poquito de las funciones de texto para poder determinar cómo encontrar el nombre a partir de estas funciones. Para eso hay algunas preguntas que hacer. Por ejemplo, ¿el nombre dónde va a empezar? El nombre va a empezar a partir de la posición del guión más 1. Eso lo podemos encontrar, porque yo puedo encontrar la posición del guión con la función encontrar, le sumo 1 y ahí es donde empieza el nombre. ¿Y el tamaño del nombre qué es igual? El tamaño del nombre sería igual al largo de todo este texto menos la posición del guión. ¿Se dan cuenta? De esa manera ya tengo dónde empieza el nombre y el tamaño. Y eso sería dinámico. Por lo tanto, yo podría usar la función extrae. Bien, en este texto, ahora me pide la posición inicial, que es lo que habíamos dicho. Donde empieza el nombre, dijimos que es en la posición del guión más 1. Donde la posición del guión lo encontramos así. ¿De acuerdo? Y a esto le sumamos 1. Y ahora tenemos que indicar el tamaño. Y el tamaño dijimos que iba a ser el largo de todo este texto menos la posición del guión, que se encuentra con la función encontrar de esta cadena o celda. Y acá está. Este es Pedro. Miren, la función es un poquito larga, pero estas son cosas que deberíamos poder hacer porque no siempre de repente Excel nos ayuda con el autollenado. Y esto además va a ser útil porque si nosotros cambiamos el código, no importa, no cambia la función, ¿se dan cuenta? Porque ya no va a depender del tamaño, sino va a depender de la posición del guión. Esto es bastante útil entonces. Es una forma como nosotros podemos combinar las funciones que ya conocemos en una misma. Muy bien, señores, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.